Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Contentas. Contentas. Son las 7:15, 19:15. Si hay gente que tiene que coger por trenes o buses o algo, se puede ir ya porque no lo va a coger. Estos son los materiales con que se maneja el mensaje. Este librito, estos comentarios sobre el librito y este manual que es de temas formativos y prácticas para los mensajeros. Entonces, teniendo estos tres materiales, no se hace mucho, pero algo se hace, porque no contamos con otros materiales. Es muy poquito el material que se usa en el mensaje. En otras cosas se usa mucho material. Si ustedes pasan revistas por las webs u otros puntos, van a ver una superabundancia de materiales. Pero en el mensaje, poco. Es más, el libro básico del mensaje cuenta con un libro que es la mirada interna, que es la mayor parte de este. O sea que son cosas conocidas desde hace tiempo, viejísimas y breves. Así que hay poco para conversar. Claro, a este libro se le agregan algunas ceremonias y a este libro se agregan también unos cortos pensamientos. Imagínate, mira qué página. O sea, no tenemos mucha literatura. Esta parte también es muy buena. Poca literatura. Estamos llegando a un tiempo en que ya se necesita hablar poco. Parece. En el mensaje lo que pretendemos es que en cada lugar se forme una especie de núcleo, un núcleo de personas, unas poquitas personas, que se encargan de establecer contactos con otros que piensan o sienten más o menos como ellos y que a su vez conectan con otros puntos aunque estén muy lejanos. Si no contamos con esos núcleos, no tenemos cómo coordinar lo más mínimo. En realidad no son cosas tan complicadas las que tenemos que coordinar, pero es necesario un mínimo, pero ese núcleo es el mínimo y ningún otro tema organizativo. No hay más organización que eso. Así que también poco material, poca literatura, poca organización, a lo mejor pocas ideas o no, pero eso es lo que necesitamos. Un pequeño núcleo en cada lugar que tome en sus manos un poquito la responsabilidad conjunta de
enterar a otros de qué se está haciendo en ese momento. Y con eso pretendemos asegurarnos una cierta circulación entre sí y que la gente no quede totalmente desconectada. Eso pretendemos. No es tan complicada la idea. No es nada complicada. Es como si fuera un tejido más bien. Porque toda neurona que forma parte del tejido tiene una entrada y una salida, tiene una especie de núcleo donde se hacen esas transformaciones, esas elaboraciones. Y todos van conectándose entre sí sin un tipo de jerarquía organizativa. No es necesario. ¿Para qué se va a necesitar? Lo que sí se necesita es que se puedan poner de acuerdo, mínimamente. Y ese es el tejido más perfeccionado por lo menos del sistema humano. El tejido nervioso. Y ese tejido más perfeccionado es absolutamente distribuido. Paradójico. Si pudiéramos contar con pequeños núcleos, que sabemos que todos nos damos por enterados de que esos pequeños núcleos van a tomar en sus manos la responsabilidad de informar a otros y de recibir información de otros, tenemos además asegurado mucho futuro. O sea que de toda la gente amiga que hubiera en un lugar, no es necesario que todo el mundo se preocupe. Pequeño grupito que la gente verá quién es. Se ponen de acuerdo entre sí, se arma ese núcleo y ellos se encargan, a través de ciertos trucos que hoy existen, a través de páginas web, a través de pequeños listados, pasa la información a conjuntos más grandes. Y ya está. ¿Qué información puede pasar? Y bueno, las pocas cosas que hacemos. Nos ponemos de acuerdo en una reunión, nos ponemos de acuerdo en la aparición de un libro, en la aparición de un comentario, en ideas interesantes que vienen a lo mejor de lugares lejanos. Santa. Información que viene de cualquier lado y sale para cualquier lado. Eso es todo. Por ejemplo, ¿en qué estamos? La cosa del mensaje en este momento. En este momento estamos en una tarea común, general, para toda la gente del mensaje y para gente que anda en otras cosas también, que es el tema de la marcha mundial. Nos interesa el tema de la marcha mundial porque para todos nosotros no es una novedad. Esta cosa de la marcha, de apuntarle al tema de la paz, la no violencia y todo aquello, data de los últimos 40 años. A algunos les pareció una novedad. No se habían enterado de la parte anterior. Estamos en eso y lo estamos poniendo sobre el tapete. Pero la forma que nosotros podríamos usar para comunicar esto a otros es tomando contacto con otra gente. Pero ese tomar contacto significa no simplemente que alguien en la calle se anota y ya está, y no lo encontramos más. La idea es que
podamos contactar nuevamente con la gente que ya contactamos, porque si no podemos recontactar a esa gente, eso se pierde soberanamente. Más en los tiempos que corren, que todo reemplaza a todo. Si no tenemos, aunque sea un nombre, un domicilio, un teléfono, un mail, no podemos recontactarnos. Por eso es que se han organizado especies de campañas, cada tanto tiempo, de contacto. Entonces mucha gente se pone a hacer contactos en distintas partes, pero con esta tónica, hacer contactos, pero asegurándose en lo posible que se pueda recontactar a futuro. Así que, ¿qué tendrás de ese señor o esa señora que has contactado? ¿Qué tendrás? ¿Tendrás algún teléfono? ¿Tendrás algún nombre? ¿Tendrás algún mail? Y mucho más. Por supuesto que si tienes ahí una cantidad de renglones a considerar, también le preguntas y le consultas a la gente, dime, en esta campaña que estamos haciendo, ¿con qué función podrías cumplir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo podrías contribuir con esa marcha? Podrías hacer, qué sé yo, propaganda callejera, podrías hacer difusión por email, podrías hacer, ¿qué podrías hacer? Cuéntame. Vamos tomando nota y seguramente de todos esos miles o cientos de miles que estamos conectando, se podrá también agrupar gente que apunta a una cosa y otra que apunta a otra cosa, y podemos hacer como grupos de gente que pueden ponerse en marcha. Para armar esas bases de datos necesitamos esa información mínima. ¿Qué quiere hacer la gente? ¿Cómo apoyaría esta marcha mundial? Entonces, claro, si no tomamos esa información, va a ser muy poquito lo que podamos movernos. Hay unas ciertas ideas generales. La marcha tiene unos momentos que duran a lo sumo 3 meses. 3 meses. Donde empiezan a caminar por un punto y van pasando por otros puntos, pero esa no es toda la gente que está participando de estas actividades. Esos son unos poquitos. Y si esa gente que está marchando pasa por frente a tu casa, tú aprovechas y le das énfasis a toda esa cosa, pero no es toda la actividad. Unos que marchan. Los que marchan, que hacen marcha y tú los aplaudes, te hacen tirar flores, ¿qué? ¿Cierto? Pero si los que marchan van pasando por ciertos lugares que tienen resonancia con la gente y la gente amplifica el fenómeno, entonces pueden llegar a la prensa y a muchos otros puntos. Se convierte en un fenómeno interesante que va moviéndose en distintas partes del mundo. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr llamar la atención. Es bastante humilde lo que pretendemos. Llamar la atención sobre el tema de la paz y la no violencia. Llamar la atención. Porque hasta ahora se está llamando la atención y hay que ver de qué manera sobre las bombas y otras delicadezas. Hay que ver pues, cuántos detalles sabe el ciudadano común de cómo funciona una bomba, un petardo, una explosión en una ciudad. Pero acerca de la paz, acerca de la no violencia, acerca de las condiciones de la no violencia, se sabe muy poco. Entonces sí interesa llamar la atención. Llamar la atención sobre los sistemas de la paz. ¿Y qué vamos a lograr con eso? No lo sabemos, porque no está planteado qué vamos a lograr. Lo que sí está planteada es la dirección. Llegar a la gente
y destacar ese tema de la paz y las formas de la no violencia. Pero los resultados nunca se podrán saber. En realidad nunca se saben los resultados de nada. Pero en estas cosas menos todavía. ¿Qué resultados podemos tener? Es decir, hay que pensar al revés de cómo se encaran los negocios. Los negocios se encaran poniendo por delante los resultados, y no porque te vas a meter en el negocio, si no sabes qué porcentaje vas a tener a tu favor. Bueno, acá funciona al revés, porque no sabemos los resultados. Pretendemos sensibilizar a la gente. Y vamos a sensibilizar a la gente únicamente si en la gente ya existe una precondición interna a favor de la paz y a favor de la no violencia. Le faltarán detalles, le faltarán ciertos conocimientos históricos, entre otras cosas. Pero si no existe esa sensibilidad mínima en la gente, es inútil desgañitarse y hablar continuamente de la paz y todo aquello. No se sabe, no hay antecedentes, ¿no? Debe existir en la gente esa precondición, esa sensibilidad a favor de la paz y a favor de la metodología de la no violencia. Si esa precondición no existe, es poco lo que podemos hacer. Nosotros creemos que existe esa precondición en las poblaciones. Que las poblaciones, por un lado, ya están hartas de tanto atropello, de tanto exceso, de tanta vejación, por un lado. Y por otro lado, también el mismo momento histórico está creando condiciones para que en la gente se despierte una especial sensibilidad hacia el otro, que ha estado muy barrida y muy desaparecida durante las últimas décadas. Nos parece a nosotros que se ha despertado un poco más la sensibilidad por el otro. Así que existiendo eso, reforcémoslo. Pero no sabemos cómo puede funcionar. De hecho, si esto fuera una cosa tan frecuente, ya se habrían inaugurado muchas marchas por la paz, por la no violencia a escala mundial. Vosotros bien sabéis que hay miles de grupos pacifistas o que se dicen pacifistas y sin embargo, ¿cómo han hecho para no organizar una campaña mundial? ¿Cómo se las han arreglado para no poder organizar una campaña mundial? No se puede creer. O tales grupos no tienen existencia real, u otros se han encargado de esterilizar esas posibilidades para que no funcionen. Y sin embargo existe esa precondición en mucha gente en el mundo, pero eso no ha podido enganchar, Nos parece que nosotros podemos hacerlo. Y si no lo hacemos, no pasa nada. No aprendemos nada. Así que bien vale la pena para destacar eso que se necesita en este momento. Y se va a necesitar más cada vez a medida que pase el tiempo. En este mismo año, donde he empezado a trabajarse sobre esto de la campaña por la paz y la no violencia, en este mismo año se han acelerado las cosas bastante en el mundo. No las hemos acelerado nosotros. Se ha acelerado una cierta descomposición en el sistema, se ha acelerado el desencuentro entre la gente, se ha acelerado el desconcierto respecto de las grandes líneas que se pueden seguir. No hay tales líneas que se pueden seguir.
hasta los partidos políticos han perdido sus estrategias básicas. No se sabe quién es quién. Han ido cambiando de tal manera que el desconcierto cunde. En cambio, pequeños sectores que aparentemente estaban relegados están cobrando importancia. Son pequeños sectores muy extremos, muy pesados, muy violentos, que están planteando exactamente lo opuesto a nosotros. Y los partidos únicamente tienen problemas con esos sectores y porque a lo mejor les quitan votos, pero no por razones morales, por razones hasta de existencia, no por eso. Nadie se ocupa de esos pequeños sectores que están creciendo de modo extremo en todas partes. En este año se ha visto el crecimiento de esos sectores. Vosotros diréis, y bueno, ha sido por el asunto de las elecciones europeas. No nos engañemos. Esto viene de bastante más atrás. Pero estas últimas elecciones europeas han puesto de relieve este asunto. Y el desconcierto en la gente y demás, el desconcierto en la gente no lo vemos en la prensa, lo vemos en nosotros mismos. Una mañana nos vamos a levantar, nos vamos a mirar en el espejo, nos vamos a decir, ¿y ese señor quién es? Es una cosa. Sí. Estamos desconcertados. Esto crece. En otras épocas era más lindo, más fácil, se podía apostar a una cierta línea y bueno, y uno iba en esa línea, acertaba o se equivocaba, pues podía seguir una cierta línea de vida. Hoy se acabó esa posibilidad. Entonces el negocio de saber qué va a pasar no funciona. No podemos apostar a lo que va a pasar. Hemos quedado huérfanos. Metafísicamente huérfanos. Bueno, pero no es el momento de tragedia. De ponernos de acuerdo en algunas cosas. Tenemos un pequeño plan con unos operativos en el medio, que son esos operativos de contacto, donde tomamos nota y vemos cómo podemos recontactarnos con otros. Tenemos un pequeño plan que es el paso de esa marcha mundial por distintos países y lugares. Tenemos también algunos pequeños planes no elaborados del todo, de ciertos actos más o menos masivos que se pueden hacer en algunos puntos por donde pasa esa marcha. Esos actos no los tenemos planteados desde un comité central. Esos actos masivos los va a plantear la gente más animosa o con más posibilidades de hacerlo, que se va a poner de acuerdo entre ellos y va a decir, estos tíos van a pasar por acá dentro de 3 meses. En 3 meses, ¿qué hacemos? ¿Un festival? ¿Un griterío? ¿Una manifestación política? ¿Qué hacemos? Bueno, esas preguntas se va a empezar a hacer la gente amiga en distintas partes del mundo por donde pase la marcha. Y va a haber muchos otros lugares por donde la marcha no pase. Y también allí van a organizar pequeñas demostraciones, pequeños actos públicos. Sobre eso no podemos decir nada, sobre cómo se organizarán esos actos, cómo se hará la difusión, pero sí podemos tener presente por dónde va a pasar esa marcha
y si pasa delante de nuestras narices sería bueno empujarlo. Esta conversación se agotó. No hay más planes sobre esta materia. No hay más planes. Entonces, si algunos se enteran de cómo va funcionando, le avisan a los otros desde ese núcleo que sale. Bien, ¿algunas preguntas? No pregunta. No respuesta. Ese sabe cómo es la cosa. Dime. Bueno, hablemos un poquito de eso. Nosotros hemos querido reservar para nosotros, para la gente, el mensaje, el apuntar a las colectividades. La gente que se reúne en razón de una etnia común, o de una cultura común, o de una lengua común, apuntamos a acercarnos a esos grupos humanos. En todas partes vamos a encontrar esos grupos, esas colectividades. En los países jóvenes vamos a encontrar que casi todo es un conjunto de colectividades. Ustedes se van a Estados Unidos y van a encontrar una de colectividades extraordinarias. Van a encontrar colectividades españolas, colectividades italianas, colectividades de distintas partes de Europa, colectividades judías, colectividades árabes, y tienen perfil, y tienen fuerza, y son muy importantes. Y entre sí no suelen estar conectadas. Son colectividades con mucho perfil, colectividades muy importantes, que tratan de hacer sus negocios entre ellos. Está bien, una forma de defenderse también, pero no muy conectadas entre sí. A nosotros, en esos lugares donde existen esas colectividades tan fuertes y demás, tratamos de ir a ellos. Suelen ser muy amables. Si nosotros les proponemos, oye, queremos dar una conferencia acá, ustedes tienen locales, tienen cosas, vacíos, bueno, pero tienen locales, queremos dar una conferencia. Muy frecuentemente ellos prestan esos locales, hacen la propaganda interna para avisar que va a haber una conferencia sobre determinados puntos, y suele salir bastante bien. O sea que no tenemos barreras con poder conectar con las distintas colectividades, todo lo contrario. La gente nos ha tratado muy bien, nos ha abierto las puertas y ha contribuido a que se difunda la idea, y hemos podido dar conferencias en eso. Estamos hablando de ir derecho a las colectividades. Les decía, en países jóvenes, en toda América, por ejemplo, es muy fuerte eso de las colectividades. En las poblaciones muy pequeñas, hasta en las poblaciones más pequeñitas, de pocos habitantes, hay grupos organizados de colectividades. Rapidito se conecta con ellas, porque en todos lados está. No sé cómo será en Europa, pero probablemente haya colectividades importantes también. Sí, pero más o menos. Seguramente habrá. Sí, Pero son ácidos resistentes. sí, que dice que la gente en Europa, bueno, una experiencia, no digo que todo el mundo haya pasado igual, pero en general como que la gente en Europa son muy recientes porque han venido a trabajar y es muy difícil nuclearles. Entonces, y no puede. ¿Qué no puede? Si han ido a trabajar serán unos cuantos que han ido. Sí,
Pero vas a la colectividad y te dice, sí, muy lindo, y te adhiere todo, ¿no? Pero después para dar la charlita, te dicen, no te vendrá la gente. Yo inventé, digo, celebración y charla de la paz y la no violencia, con torta y eso, porque así... ¿Con qué? Con una tortita. Bien. Muy bien. ¿No? Bien. Estómago. Entonces, cada uno... ¿Cómo puede? Como puede. Y bueno, ahí vamos a ver. Bueno, de 5 que ya fui, 5 fracasillos, la verdad. Porque fueron engaños, además, fueron engaños. ¿Engaños de quién? Por parte de ellos, yo cogí el listín telefónico como tú habías dicho. Sí. A mí me encantó esa forma, muy bonita. Entonces, tras el teléfono, llamas a uno por uno, Sí. vas quedando. Yo amo una sinagoga. Sí. Dice, pero usted sabe que es un culto. Digo, sí, pero lo saqué de colectividad de inmigrantes, pensé que eran judíos, no tiene nada que ver, es una religión, pero... No, nosotros somos argentinos judíos catalanes. Bueno, pero es un grupo, una colectividad. Que no le da... Bueno, cuando le dije Punta de Vacas, el hombre lo conocía. ¿Eh? El hombre conocía muy bien Punta de Vacas. Eso. Conocía muy bien y le dio cosas como... ¿Y por qué yo aparezco en un listín de inmigrantes? Si yo soy catalán, me dice. Digo, yo no sé, perdóneme. Digo, si usted desea, ya le tiene mi teléfono y me llamará. Pero me pasó 5 veces, ¿eh? Dije, bueno, pero yo seguiré. Iré a los aragoneses, iré a los toledanos, iré a los españoles de otras partes de España hacia Cataluña. Y ahí tendré más éxito. Seguro. Yo quiero dar algo y... Seguro que vas a poder conectar con la gente, seguro. También está en ver cómo lo hace uno. Pero estás contando cómo lo has hecho, pero a lo mejor hay una forma más aceptada por el resto de la gente. Bueno, Son ejercicios, son prácticas que hay que hacer, un poquito. Y de ese modo vamos poniendo nuestro granito de arena. Vamos llegando a las colectividades. Vas a tener un porcentaje chico, pero también si son muchos los que están dándole a las colectividades, seguro que habrá un número logrado. Eso por una parte. Por otra parte, nada te impide que lo hagas en la vía pública sin ir a las colectividades, sino a mansalva. Y en lo posible con esa fichita, ¿no? esas fichitas, donde puedas conectar con la gente, pedir datos, información y explicar qué pretendes tú. Y si quieren adherir a esa cosa. Así que, si te inclinas por las colectividades, bueno, haz la prueba, pero nada te impide, si no te funciona a ti, por lo que sea, apelar a la vía pública. A la gente, ¿qué pasa? Y hoy uno y mañana otro, y algún día ese se para y dice, pero tanta gente jodiendo con el mismo asunto. Pero a ver, ¿de qué se trata? Explícame. Y claro, porque si estamos en eso, seguro que vamos a encontrarnos un montón de gente que la hemos tocado desde distintos puntos. Así que el tema de ir a las colectividades es interesante, a lo mejor a todos no nos sale bien o no nos sale igual. Pero en el peor de los casos, si no podemos llegar a las colectividades, también tenemos la vía pública. Y allí donde podamos explicar nuestro mensaje. Y no son importantes las explicaciones tan alambicadas. Este no es un tema de explicaciones alambicadas, teóricas, complicadas. Cosas sencillas, bien sencillas, de lo que está pasando hoy con la gente a nivel existencial, a nivel diario, a nivel cotidiano. La gente sabe mínimamente qué le está pasando. Más o menos sabe qué le está sucediendo. Podemos hablar de eso. ¿Cómo no? Hablamos de Júpiter. Si no podemos con las colectividades, podremos con el ciudadano que camina por la calle.
Y no podemos, ni con las colectividades, ni con los ciudadanos. Pondremos afiches, si no nos dejan poner afiches, gritaremos desde un banquito abajo de la... Y no vamos a salir con la historia de que no podemos esto, no podemos lo otro, no podemos nada. Si funciona el sistema, no se puede. Nada se puede. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Nada se puede. Parece que todo se puede, pero bueno, hay que hacer un clic. Chilo, por favor. Dime. Mira, yo tengo una preguntita. Fuerte. Tengo yo, vamos, una certeza, ¿no? Sí. Sobre el tema de la no violencia contra los animales. Que yo creo que es muy importante. Bueno, di. Sí, porque en el trato, como decimos aquí, que yo he leído su libro y es maravilloso todo lo que se hizo, en el trato a los demás y hacia los animales y a la naturaleza, el trato hacia los animales yo creo que es una cosa interna. Quería hacer esa reflexión y nada, agradecerle que esté por aquí. Estaremos de acuerdo contigo. Unirnos porque hasta había un partido político ahora, la europea. Yo creo que la gente tiene que apostar por votar también a esos partidos que defienden a los animales, a los verdes, porque siempre va a PSOE, PP, pero bueno. Eso estamos. Bueno, pero hay que traer la boleta, hay que decir el nombre del partido, hay que explicar por qué partido hay que votar y todo eso. Cuéntanos. Y después interiormente, cada uno que haga su cambio también. Y lo más importante, que cada uno haga su cambio interior, por supuesto. O sea, sus decisiones interiores, que van a la par con las exteriores, ¿no? Eso es lo que yo humildemente creo. Está muy bien. Y lo comparto con todos ustedes. Bien, y ahora tenemos elecciones de acá a fin de año, no creo. Vamos a ver cómo hacemos de aquí a fin de año para llegar a la población. Y explicarles también que se tratan mal a los animales y todo eso, pero aprovechar para hablar de la marcha mundial, de los operativos de la marcha mundial, de los modos que vamos a usar para comunicarnos con la gente. Y de paso hablaremos de los animales, pero bueno, vamos a lo inmediato en este momento. Había un cierto partido animalista. Sí. Nosotros conocemos el partido humanista, pero bueno. Y otros que se ocupan de la base de todo, de animales y vegetales y personas y demás, que es la naturaleza. Entonces están los defensores de la naturaleza y todo eso está bien, y todo eso va en la misma dirección. Pero el tema es, zapatero a tus zapatos, nosotros hacemos lo que podemos hacer dentro de lo poco que sabemos, lo que podemos hacer, y nos referimos a las personas y al diálogo con las personas. Es cierto, hay otros que se preocupan de la vida de los animales y de las plantas y de la contaminación del medio y de todas esas cosas. Son todas muy interesantes, pero no podemos hacer un reparto tan grande de actividades. Más bien tendemos a ir en una dirección, y la dirección es esa que estamos conversando. Ponernos en contacto con la gente, plantearle las cosas que hacemos, pedirles a ellos que nos digan con qué pueden apoyar, plantear una especie de calendario con las cosas que vamos a ir haciendo, mes por mes, o estación por estación, con fechas, y tratando de llevar un conjunto grande en una misma dirección. Porque todo lo otro se viene proyectando desde hace mucho tiempo, con la naturaleza.
naturaleza, con los animales, Las grandes religiones, por ejemplo, en gran medida, parten de ese tema. Por ejemplo, el mazdeísmo, la primera religión universal, la más antigua de todas, nace de eso, del respeto a los animales. Aparece un señor y entonces se dirige a Ahura Mazda, el dios de ellos. Oh Señor, yo vengo a reclamarte porque han llegado hasta mí los animales, y no han llegado los animales simplemente en tropel. Ha llegado el alma de Quiné, el alma de Quiné, el alma de los animales, me ha venido a pedir para que me dirija a ti y tú tengas compasión de los animales. Mira cómo los maltratan, miran cómo los matan, mira todos los perjuicios que van sufriendo los animales. Y yo te pido que nos ayudes entonces. Y entonces Ahura Mazda dice, bien, desde hoy tú vas a ser el profeta de esta nueva. Yo no me hice el profeta de nada. Yo simplemente les estoy reclamando porque los animales están muy perjudicados. Y yo te pido que pongas atención en esto. Tú eres el profeta y así que si las cosas salen mal. Todo el mundo haciéndose responsable. Así empezó el mazdeísmo. Y su profeta Zaratustra, Zoroastro. Y el dios de ellos, Ahura Mazda. Y el malo de la película, Arimán. Tremendo. Era tan malo, creaba una confusión. Una confusión que iba creciendo en el mundo. Entre la luz y las tinieblas. Pero al final de ese ciclo histórico, la luz y las tinieblas estaban muy mezcladas. Estaban mezcladas adentro de cada uno. Entonces el lío era el poder separar en uno mismo esa luz y esa tiniebla. Bueno, es muy bonito, pero nos saca de tema. Maestro, quería comentar una experiencia que hemos tenido desde la comunidad de la diversidad con esta propuesta de ir a las colectividades. Y recién hace 9 días tuvimos una experiencia con un colectivo uruguayo de Madrid. Entonces les propusimos el modelo este de dar una conferencia y nos invitaron a hacerla. Utilizamos los vídeos de la Marcha Mundial, algunas intervenciones de como Eduardo Galeano, que aprovechando que es uruguayo, leyendo la carta de adhesión del presidente de Uruguay, y hicimos una presentación de media hora, no duró más, y nos pareció muy interesante porque pudimos explicar la Marcha Mundial, dar un testimonio personal relacionando lo que es la violencia social, la violencia social y la violencia personal. Establecer una relación de cómo podemos hacer desde un testimonio personal para ir avanzando con la no violencia sobre la situación que nos genera sufrimiento, ¿no? Y a continuación dimos una pequeña explicación de lo que era el mensaje de Silo. No fue algo fácil porque teníamos mucha dificultad con eso, ¿no? Porque siempre nos íbamos a lo social y a lo espiritual, teníamos dificultad para plantearlo así abiertamente. Pero lo resolvimos pues con 5 frases. Cuéntanos. Quiero decir que al final la cosa quedó muy incompleta, pero desde lo interno tratamos de explicar que el mensaje era un espacio de inspiración que podía llenar tu vida de sentido. A través del mensaje se podía llegar a una profunda reconciliación
a través del amor y la compasión, que el mensaje es una experiencia ante todo, que te va a llevar a sentir, a percibir y a actuar de un modo completamente nuevo, y algunas frases más por el estilo, ¿no? Para concluir, que la explicación no era muy incompleta, pero que así se iba a quedar, que no era una experiencia. Estábamos invitando a una experiencia. A continuación pasamos a hablar de las adhesiones, invitando a la gente a que a que rellenara sus datos, que nos diera su opinión sobre las situaciones de violencia que vivía, qué actividades se le ocurrían hacer, qué proyectos tenían, para actuar de un modo conjunto. Y lo interesante es que al final la gente estuvo rellenando sus fichas y estaban muy interesados en participar de una reunión del mensaje. Esta es solamente una experiencia que hemos tenido, no se pueden hacer estadísticas, pero ha sido muy interesante y creo que muy valiosa, por eso la quería comentar. Pero muchas gracias. ¿Algo más? Una pregunta. Dime. A veces cuando uno tiene la intención, ¿no?, de trabajar sin ningún tipo de discriminación, abierto al futuro, con el corazón abierto, y sin embargo hace listas a las organizaciones, a la gente que la va a contactar, y descubre que otra vez se quedó al final de la lista. Como la discriminación interna, el prejuicio interno, que esta marcha mundial actúa como una lupa, ¿no?, donde vemos todas esas dificultades que tenemos para ir realmente con el corazón abierto, sin discriminación. Eso es lo que para mí es la dificultad. La dificultad puede estar afuera, pero también está bastante adentro, ¿no? Porque tiendes a discriminar a la gente, Bueno, uno trata de no, pero se pone en evidencia aquellas cosas que todavía uno no ha superado e integrado completamente. Hacemos lo que podemos. Un poquito al poco. ¿Cómo? En el caso de que esta marcha dé lugar a un fenómeno social universal de gran envergadura, ¿cuál sería la respuesta de los grandes poderes de la economía, de la religión básicamente? Y en base a eso, ¿cómo actuaríamos nosotros? No sé cómo actuaríamos. Yo sé que va a haber contra, si quieres decir eso. Claro. Siempre hay contra. Suponte que sea... Que le hace una mancha al tigre. Una contra más. Todo bien, es parte. Sí, va a haber dificultades, claro. Palos en la rueda. Y si tú llegas a decir públicamente que no discriminamos a nadie, que puede venir todo aquel que quiera apoyar esta marcha. ¿Cualquiera puede venir? Sí, cualquiera puede venir. Y si es de izquierda, sí. Y si es de derecha, también. Y si es creyente, bien. Y si no es creyente, también. Ah, no, de ese modo no. Tiene que haber un cierto orden, van a decir. Como cualquiera. Es que nosotros no le vamos a preguntar a la gente de dónde viene. Cuesta un poquito cambiar la cabeza, el de dónde viene, y transformarlo en hacia dónde va. Que tenemos nosotros que discriminar a la gente de dónde viene. Eso es cosa de cada uno, pero en conjunto apostamos al hacia dónde va. Y el hacia dónde va es que si estamos de acuerdo en esa marcha, si estamos de acuerdo en ese esclarecimiento, magnífico, estamos en lo mismo. ¿Y qué nos importa de dónde viene cada uno? No nos importa.
eso va a tener bastante contra. Claro. No hay problema. Es lo de siempre. Así que si me preguntas qué va a pasar con los grandes poderes, las fuerzas económicas, los grupos religiosos, que hagan lo que les guste. Y nosotros vamos a lo nuestro. Y ellos van a hacer siempre que las hagan, pero no vamos a poner la atención en lo que hacen ellos, sino en lo que pretendemos hacer nosotros. Ahí vamos a poner la mirada. Y te van a meter una cantidad de palos en la rueda para que no se mueva el carro. Por supuesto. En lo posible van a tratar de llegar a la prensa. Y van a orquestar sus campañas y todo aquello. Bueno, pero eso va a ser proporcional a la fuerza que tengamos. Oh, no hay problema con eso. Es lo de siempre, pero más. Bien. Dime. ¿Deberíamos dar una pequeña respuesta jurídica mientras seguimos andando o les dejamos que sigan? A lo mejor intenta. Yo creo que la gente debería decidir ella, a ver qué va a hacer. A algunos les importará, a otros no les importará nada y seguirán su camino. Pero la gente va a encontrar la respuesta. Pero quiero decirte, no organizar una respuesta. Claro. Eso es cosa de cada cual. Entonces esa persona vendrá a nosotros a decirnos qué hacemos. Yo creo que eso lo va a decidir la gente que forma parte de esto. Pero no preparar tanto los parapetos y las defensas. No. Nosotros vamos, no tenemos mucho tiempo además para andar preparando defensas. Pero la difamación y todo eso, claro, a la orden del día. Pero te digo, todos esos bastante mal les va. Les va bastante mal. Tienen que cuidar muchas cosas últimamente, se les está cayendo todo. Así que no nos vamos a preocupar mucho de ellos. Muy mal les va. Pero muy mal. No un poquito. Muy mal. Ya estamos saliendo del túnel, ya estamos saliendo del pozo. Ya empieza la recuperación, no es inmediata. En unos pocos años nos vamos a recuperar. Han sido estas burbujas que se han producido últimamente, estas embolias económicas. Tienen bastante de qué ocuparse para mostrarnos que todo es maravilloso, que todo está fantástico, que está en franca recuperación. Así que van a tener que hacer campaña por otro lado. No, vamos a lo nuestro. Invitemos a la gente a participar y pongamos esos hitos de la marcha, que pasará, que hará tal cosa, tal otra, y veamos cómo orquestar operaciones más o menos colectivas para llegar a más número de gente. No por esto despreciamos el boca a boca, el persona a persona. No, de ninguna manera es despreciable para nosotros. No. Yo le cuento a este que está al lado lo que puedo. Y si puedo más, hago más. Y si no, aunque sea mi granito de arena. Cada día su copita estimula y sienta bien.
mucho más valioso de lo que uno cree. Uno piensa en grandes números, en grandes conjuntos, que voy a hacer yo, queda minimizado. No, lo que voy a hacer yo será poquito en cuanto a números, pero puede ser muy interesante, de mucha calidad humana, de mucho acercamiento, de mucho sentido, para el que lo da y para el que lo recibe. Porque también está el tema de que, bueno, ¿y quién escucha esto? Esa es una parte del asunto, ¿no? ¿Y quién lo da? ¿Quién lo dice? ¿Qué siente el que lo da y el que lo dice? Puede tener mucho sentido explicar estas cosas. Mucho sentido para el que lo hace. Entonces eso no lo descuidamos también. Ese punto personal, por pequeñito que parezca, no lo descuidamos. Tiene mucho sentido lo que uno le explica al otro. Eso lo fortalecemos y a eso le damos importancia. Muy bien, sigamos conversando. Ayer me preguntaron, cuando dije que venía aquí... Fuerte, fuerte. ¡Fuerte! Ayer me preguntaron cuando dije que venía aquí, que a qué venía. Eso. ¿Y quién era Silo? Entonces dije, es una persona que no sabe nada del movimiento. Es que Silo es un tío que consigue unir a todo el planeta y que haga cosas buenas. Bueno. Con la marcha mundial, el proyecto de Rampa, es que está juntando a todo el planeta en una cosa buena. Como seres humanos deberíamos ponernos de acuerdo, antes lo dijiste, que nos pusiéramos de acuerdo entre nosotros para que esto tire para adelante. Eso es lo importante y esa es la grandeza de esta marcha mundial. Que nos pongamos todos de acuerdo en hacer algo en pos de lo que pensamos que es bueno para todos. ¿Y qué dijo ese tío?